pues vamos a terminar estas causales de nulidad de votación recibida en casilla. Quedaron algunas pendientes, las vamos a terminar el día de hoy y seguiremos posteriormente ya con las causales de nulidad, que es la segunda parte de este curso del sistema de nulidades. Bueno, otra causal de nulidad que antes, fíjense, era la que más se presentaba ante los tribunales, era la que más impugnaban los partidos políticos, era esta causal de nulidad, porque ya lo veremos cuando hablemos de la elección presidencial del 2006, pero antes, pues esta era la que más hacían valer los partidos, porque pues, nos dice, ¿no?, haber mediado dolo error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Es decir, esta causal nos dice que se puede anular la votación en una casilla, toda la votación en una casilla, si hay dolo o error en los votos, o sea, si hay error en las actas de escrutinio y cómputo. El dolo, pues se le incorporó ahí en la legislación, pero en realidad, pues es muy difícil acreditar ante la autoridad que se llenó o dolo acta de escrutinio y cómputo. Pues las actas que se llenan en las casillas, pues en realidad son errores. Si hay errores en las actas, pues dice la causa, puede que se anule toda la votación por estos errores en las actas de escrutinio y cómputo, si es que es determinante. Sin embargo, solamente hay una situación para que se pueda anular la votación, que a partir del 2006 el Tribunal Electoral señaló directamente en la sala superior que si hay el error en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, pues se tiene que activar la figura que ya también después vamos a estudiar del recuento de votos. Si tengo errores en el acta de escrutinio y cómputo, lo que requiero es no anular los votos en la casilla. Lo que se requiere es abrir el paquete nuevamente y volver a votar todo y levantar un escrutinio y cómputo. Ya sea que el paquete lo abra el instituto o ya sea que el paquete lo abra el tribunal local o el tribunal federal. Pero se tendría que abrir, no necesariamente el paquete, y subsanar todos los datos erróneos del acta, levantando una nueva acta. ¿Cuándo podría ser entonces determinante el error en el escrutinio y cómputo? Que a lo mejor no es error. Vean, aquí, desde aquí ya la causal, pues, tiene problemas porque no es error. Por ejemplo, si llenan un acta de escrutinio y cómputo y ponen boletas recibidas en las urnas 100, a la lista nominal votaron 100, sumamos los votos de todos los partidos, candidaturas independientes, votos de candidatos no registrados, es decir, sumamos todos los votos, hasta los de las coaliciones, son 100. Y luego votaron como federalista nominal, también le pusieron en el acta 100, pero boletas sacadas de la urna 90. Y entonces así se llenó el acta, escrutinio y cómputo. Y muchos pensaban, hay un error, pusieron 90 boletas sacadas de la urna. Pues puede ser que sea un error, pero si existe este error, entonces en el instituto, ya sea el local o en el INE, se tendría que abrir el paquete para subsanar ese error. ¿Cómo se podrían anotar los votos? Si se abre el paquete y resulta que no es un error, sino que sí faltan 10 boletas. Entonces ahí aunque abramos el paquete en el instituto y luego abrimos el paquete en el tribunal, van a faltar esas 10 boletas. Porque ¿qué puede haber sucedido? Es que dio 10 ciudadanos o 10 ciudadanos, pues sí les dieron su boleta, y en un momento dado que les dieron su boleta, pues no metieron a la, se la llevaron. Entonces, si 10 ciudadanos o 10 ciudadanos se llevaron 10 boletas, van a enfrentar 90. Entonces, no es un error de las funcionarias y de los funcionarios. Son 10 boletas las que nos faltan en la mesa directiva de casilla. Y si nos faltan 10 boletas, pues aunque se abren el paquete en el instituto y luego se abre el paquete en el tribunal, van a seguir siendo 10 boletas las que faltan. Y entonces ahí sí podría ser determinante
el faltante de esas 10 boletas, porque si en esa casilla la diferencia entre el primero y segundo lugar es 5 votos, pues esos 10 boletas que nos faltan, puede ser que sea determinante y sí se tendrían que anular todos los votos. Pero eso es un caso que les estoy platicando. Ese es un caso muy, pero muy raro, un caso que les estoy platicando. Por lo general, en todos los casos, el problema aquí es que no hay pues un debido error, y lo que hay es realmente un error, y ese error se tiene que subsanar directamente abriendo el paquete. Entonces, esta causa de nulidad, antes venían los partidos y la hacían valer, pero ya veían los partidos, no. Es que si hay error, lo que van a hacer en el instituto o en el tribunal es abrir el paquete y volver a contar todo. Se van a todos. Entonces, antes era la que más se impugnaba, ahora es pocas veces la que se impugna. Se impugnarán solo en temas de que de verdad falten boletas en la casilla, en la son muy pocos las veces donde faltan votos en la por general ya es pocas veces se presenta esta causa de nulidad. Por ahí algunos compañeros dicen que si oye, papito, déjeme ver, déjeme consultarlo. Es un importado, no hay que y ahorita lo vemos y continuamos. Creo que es por aquí un tema de la batalla, pero ahorita lo manejamos y seguimos. Ustedes ¿le quito aquí, Cris? No, este te está dando. ¿Ya se oye mejor? Ya, perfecto. Ya está. Muchas gracias. Bueno, entonces, le seguía diciendo, gracias. Le seguía comentando, esta causal de nulidad, pues ya pocas veces la hacen valer los partidos políticos. Ya en la realidad, muy pocas veces se hace valer. Y pues ahí sigue y ahí seguirá, pero pues les digo, error o dolo en los votos, error o dolo en el acta de escrutinio y cómputo, lo que va a provocar es un recuento y se tiene que hacer. Y entonces ya saben los partidos políticos que cuando encuentran actas de escrutinio y cómputo o les dan copias de las actas de escrutinio y cómputo con errores, pues lo que procede es solicitarle al INE un recuento de votos. Si por alguna causa, que también es raro, ya lo veremos en el recuento de votos, pero si por alguna causa el INE no hace el recuento, entonces nos vamos al tribunal. Y a nivel local es igual, ya lo hemos platicado. Se pide el recuento ante el LOPLE, ante el instituto, luego se pide el recuento ante el tribunal electoral local, y si no se diera ninguna de estas dos autoridades por cualquier tema, pues se solicita el recuento ya directamente al tribunal electoral, no federal. Pero bueno, ahí está. Por ejemplo, aquí está un acta, pues nos dice muchas veces el INE, pues aquí está el acta, se tiene que dar una muy importante capacitación a las funcionarias y a los funcionarios de mesa directiva de casilla, porque si ustedes ven aquí, pues es muy complejo llenar un acta de escrutinio y cómputo. Esta es una del 2018. Vean cómo hay muchas combinaciones. Cuando los partidos forman coaliciones, pues tenemos 3 combinaciones. El que marquen los 3 de la coalición, o que marquen 2 de la coalición, pero pueden marcar el partido 1 con el 3, o pueden marcar el partido 1 con el 2, o el 2 con el 3, y entonces son varias las combinaciones, y hay que poner ahí en el acta, pues tengo 5 boletas con 3 marcas de la coalición, 3 boletas con 2 marcas de la coalición de estos 2 partidos, otras 5 boletas con 2 marcas de la coalición, pero de partidos distintos. Eso hace muy complejo el llenado, ¿no? También tiene que firmarla, como vemos esta acta, la firman los representantes de los partidos políticos, también la firman las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Esta acta la puse ahí porque trae un tema muy relevante. Aquí están firmando solamente el presidente y el secretario de la mesa directiva de casilla. No firman los escrutadores. Ojo, aquí no hay que irnos con la finta. No estaban o sí estaban. Pues según esta prueba, que es una documental pública, esta acta de escrutinio y cómputo, no firmaron, pero no necesariamente quiere decir que no estén. ¿Cómo vamos a saber si estaban o no? Pues hay que ver las demás actas que se firmaron,
la de jornada electoral, las otras de escrutinio y cómputo de las otras elecciones, la de clausura, si hay hojas de incidentes o no. Pero ojo, porque no esté una firma de un funcionario o dos funcionarios, no esté su firma en un acta en particular, hay que revisar las demás pruebas, las demás actas, a ver si es que de plano no había escrutadores en esa casilla o por algún error no firmaron esa acta, ¿no? De escrutinio y cómputo. Esto ya se los platicaba, ¿no? Los rubros fundamentales, ya lo veremos también cuando hablemos de la elección presidencial. Pero los rubros fundamentales que no pueden tener errores en un acta son estos tres que están amarillo: personas que votaron conforme a la lista nominal, boletas sacadas de la urna y resultados de la votación. Aquí hay varios temas complejos para las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Personas que votaron conforme a la lista nominal no solamente son los que aparecen en la lista nominal, porque ahí puede generarse un error. Si nada más contamos a los que están ahí en el librito que se llama lista nominal, si nada más los contamos, los que votaron, nos podemos equivocar, porque ¿quiénes más van a votar en la casilla? Los representantes de los partidos políticos. Los representantes de los partidos políticos no necesariamente tienen que aparecer en la lista nominal de esa casilla y también van a votar ahí. Entonces, a las de la lista nominal hay que sumarle los representantes. Y luego también hay que sumar a quienes, ciudadanos que votaron con sentencias del Tribunal Electoral. Y también lo dice así el acta: ciudadanos que votaron con resoluciones del Tribunal Electoral. También van a votar ahí sin aparecer en la lista nominal. ¿Y esos quiénes son? ¿O de dónde salieron? Pues bueno, si yo no aparezco en la lista nominal como ciudadano o ciudadana, por algún error del INE, yo consulto, por ejemplo, en internet y veo que no aparezco en la lista nominal. Entonces, pues tengo que impugnar eso ante el Tribunal Electoral. Y uno dice, pero ¿cómo un ciudadano no conoce muy bien la ley, etcétera? No, es un formato que tiene el INE. Yo llego al INE, le digo al Consejo Distrital, donde me tendrían que dar mi credencial y tendría que aparecer en la lista nominal. Ahí donde tendrían que darme mi credencial, yo llego ahí y le digo a ese Consejo Distrital, ¿sabes qué? Dame mi formato de JDC. Ese es un formato que tiene el INE que vamos a llenar y le vamos a poner ahí nuestro nombre, nuestro domicilio, vamos a poner ahí no aparezco en la lista nominal y lo vamos a firmar. Ese formato así de sencillo que se llena es una demanda que presentamos en el INE y el INE lo va a mandar al tribunal. Y entonces el INE lo manda al tribunal, el tribunal revisa esa demanda y entonces el tribunal dice, ah, mira, esta persona no aparece en la lista nominal, y entonces le pregunta al INE, oye, ¿por qué no aparece? No, pues porque es un error técnico. Y entonces le dice el tribunal, no, pues sabes que corrige ese error técnico, pero ¿qué tal si falta una semana para la elección? Ya no le da tiempo al INE de corregir ese error técnico y de imprimir una nueva lista nominal. Entonces, cuando le dice eso el tribunal dice, bueno, entonces esta persona va a votar con una sentencia del tribunal, aunque no aparezca en la lista nominal. Entonces resuelve a su favor el tribunal porque le dice al ciudadano, pues efectivamente tienes razón, por un error del INE no apareciste en la lista nominal, pero eso no quiere decir que se van a vulnerar tus derechos, sobre todo tus derechos políticos que tienes de votar. Por lo tanto, vas a poder votar, pero no vas a aparecer en la lista nominal. Pues cuando resuelva eso el INE, digo el tribunal en una sentencia, esa sentencia les va a llegar al domicilio que pusieron ustedes en el formato. Les van a notificar personalmente esa sentencia. Antes se iban notificadores del tribunal a los domicilios, pero son tantos los casos en cada elección. Han llegado 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000 casos así, que no aparecen en la lista nominal o que se les pierde o les roban su credencial para votar ya días cercanos al día de la elección. Y entonces, bueno, el tribunal resuelve y esa sentencia se le notifica al ciudadano. Como son muchos ya, pues no nos alcanzan los notificadores en el tribunal y entonces les va a llegar vía estafeta, DHL, algo así. Alguna empresa de mensajería les va a notificar la sentencia. Les va a llegar copia de la sentencia, de los puntos resolutivos, que son 3, 4 hojas,
y con esa copia de la sentencia van a poder votar el día de la elección, aunque no aparezcan en la lista nominal. También cuando el tribunal les notifica a ustedes la sentencia, también se la notifica al INE y el INE le va a decir al presidente de la casilla, oye, aquí está una relación de personas que van a llegar con sentencia al tribunal y que no aparecen en la lista nominal, o otro supuesto, que no tienen credencial porque se las robaron hace 3 días. Entonces, personas que votaron conforme a la lista nominal son los que están en la lista nominal, los representantes de los partidos y los que no aparecen en la lista nominal. Y también pueden votar, ojo, los que no tienen credencial porque se les perdió o se las robaron 1 semana, 2 semanas antes de la elección y el INE ya no le dio tiempo de imprimirle una nueva credencial, pero el tribunal dice, no, pues si se la robaron, de todos modos, no por eso va a suspendérsele su derecho a votar. Va a votar con una sentencia del tribunal donde diga, este ciudadano ya revisamos su expediente, puede votar, aunque no tenga credencial, porque se la robaron hace 1 semana. Pero también el tribunal le va a notificar al INE, oye, van a llegar 5, 10, 15 ciudadanos a votar sin credencial. El INE nada más le va a confirmar al tribunal que su credencial que le robaron estaba vigente. Si estaba vigente, va a poder votar con sentencia del tribunal. Pero imagínense todo esto que les estoy diciendo, perdón, pues lo tienen que saber los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Y es muy complejo. Imagínense que el presidente de la casilla pues sea un arquitecto y les digan, oye, aquí van a llegar con sentencias del tribunal. Entonces tienen que tener una muy buena capacitación y se les tiene que notificar en tiempo para que ellos conozcan que en la lista nominal van a votar, pero también hay que contar a los representantes de los partidos que no están en la lista nominal y a los que votan con sentencia del tribunal. Entonces ahí son 100. De todo eso debe sumar, por ejemplo, en un caso 100. Y esos 100 debe coincidir con 100 boletas sacadas de la urna. Y también muchas veces hemos tenido el caso que ahí están las funcionarias y los funcionarios contando boletas hasta las 12 de la noche y les faltan 2. Y siguen buscando esas boletas que les faltan por todas las urnas, por toda la casilla, y a lo mejor no las van a encontrar. ¿Y por qué no las van a encontrar? Porque no es un error de ellos. Simplemente una ciudadana o 2 se llevaron la boleta a su casa. Nadie cometió el error ahí en la casilla. Pero van a faltar 2 votos. Entonces vamos a tener, ¿cuántos votaron? 100. Oye, pero si aquí dice que votaron 100, ¿por qué nomás hay 98 boletas? Si yo tengo 100 en la lista nominal. Y luego resultados de la votación, también tengo 100, ya sumé votos nulos, candidatos no registrados, votos para los partidos, votos para las coaliciones, ya sumé todo y son 100. ¿Por qué me faltan 2 boletas? Pues puede ser por eso. Entonces ya los datos no van a coincidir y ya luego van a ver cómo el tribunal ha señalado, si los datos no coinciden de estos 3 rubros, pues le vamos a decir al INE, que no le gusta mucho al INE, pero ni modo, le vamos a decir, sabes que ábreme el paquete. ¿Pero por qué? Porque hay inconsistencia en estos 3 rubros. Y hay que abrir el paquete. Y si no lo abre el INE, lo tiene que hacer el tribunal. Pero esto cambió, ojo, antes del 2006 no se abría el paquete. Antes de la elección presidencial del 2006, ya lo platicaremos después, pero antes de la elección presidencial del 2006 no se abría el paquete. Se decía, a ver, faltan 2 boletas. Bueno, ya, se las llevó el ciudadano, muy bien. Vamos a ver si es determinante o no. Y entonces decía el tribunal, a ver, ¿cuánto ganó el primero al segundo lugar en esa casilla? No, pues que le ganó con 50 votos, el primero al segundo lugar. Bueno, faltan 2 boletas, está bien, le sigue ganando por 48. ¿Para qué abrimos el paquete? Si el primer lugar en esa casilla sigue ganando por 48 votos, no es determinante en la casilla, no abrimos el paquete y no se abría. Y a lo mejor tenía cierta lógica. Oye, faltan 2 votos, pero te ganaron por 50, pues, ¿qué le vamos a ganar en abrir el paquete? Y no se abría el paquete. Pero pues ya no, se nos apareció el diablo a todos. En el 2006 ganó un candidato por medio punto porcentual y todos estos criterios que les estoy hablando cambiaron, ¿no? Adelante, Andrés, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Pues nada más para hacer una consulta. Digo, estaba yo pensando, la verdad, es una persona con bastante experiencia
y aprovechar esa experiencia que pues esa no la podemos encontrar más que con los años. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, en esta parte usted recordará que el candidato del PAN que compitió contra Salinas de Gortari, ¿cómo se llamaba? Diego, ¿no? Maquillo. Diego Fernández de Ceballos. Ah, Diego. Ajá. Él en algún momento expresó, y hay un video por ahí en las redes donde él menciona que hay que quemar, ¿no? Esos papeles míticos, les llama así, esos papeles míticos, y pues preguntarle, supongo que usted vivió esa experiencia a todo color, digo, porque yo era muy chico, no lo tengo claro, pero que nos pudiera, porque, por ejemplo, ahorita menciona, no se abrían los paquetes hasta 2006. Entonces, si no se abrían, ¿qué pasaba con esta papelería electoral? ¿Se quemaba completa? O sea, él no estaba pidiendo algo descabellado o cuál era ahí la mecánica. Es mi pregunta. No, muchas gracias a ti, Andrés. Pues fíjate que lo que sucedía es que esa elección que me estás hablando de Diego Fernández de Ceballos, creo que fue cuando ganó Zedillo, ¿verdad? ¿En qué? 1900. ¿Cuándo fue? Es que ya te fuiste bien atrás, mi querido Andrés. 90 Fue y, en. 90 y... No fue en 90, fue en 80, ¿no? ¿Cuándo fue? A ver, acuérdense, No, compañeros, cuando ganó Salinas de Gortari fue en 88, 88, ándale, que le 88. ganó a Cárdenas y le ganó a Diego Fernández de Ceballos. Es que te fuiste demasiado atrás, mi querido Andrés, y resulta que en esos tiempos, 1988, pues con la novedad que no había IFE ni había tribunal. Quienes contaban los paquetes eran los congresos estatales para las elecciones estatales y el Congreso de la Unión para las elecciones federales. Por ejemplo, si había problemas en una elección de senadurías, quienes contaban los paquetes, si había problemas, eran pues las senadoras y los senadores, imagínense. Ellos abrían los paquetes en su caso o contaban todo nuevamente o revisaban las boletas y en tema de presidencia de la República y de diputaciones federales, pues le correspondía a la Cámara de Diputadas y Diputados pues calificar las elecciones. Entonces, primero era la autoridad que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, que era la Comisión Federal Electoral. Y fíjense, casualmente, en ese tiempo el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett. Y ahora está en la CFE también, pero otra, ya no es la Comisión Federal Electoral, ahora está en la de electricidad, ¿no? Pero él, pues en una primera instancia podría abrir los paquetes y contar boletas. Y en una segunda instancia era el Congreso de la Unión. Para el caso de la elección presidencial, era las diputadas y los diputados. Entonces ya se imaginarán en ese 1988, pues todas las controversias que existieron. Pues como que el Ejecutivo cuenta los votos para el Ejecutivo, pues así era. Ah, y si no estamos de acuerdo, entonces las diputadas y los diputados le dan una segunda revisada. ¿Y cuál era la otra autoridad? Nada más. Entonces, todo eran negociaciones políticas, esa era la realidad. Y precisamente este tema que toca Andrés es muy importante porque ese 1988 provocó pues una reforma electoral. Y fíjense, no estábamos como ahora, ¿no? Con todo respeto para las legisladoras y los legisladores, pero esa reforma electoral de 1990 la aprobaron todos los partidos y la promovió en realidad el que era partido de izquierda en ese tiempo, que era el PRD. Él dijo, no, pues no es posible que siga organizando la elección el Ejecutivo Federal y que la siga calificando la elección, pues los congresos estatales o el Congreso de la Unión. Pero el PRD fue el que provocó esa reforma vía su candidato, que ya no era candidato en 1990, Cárdenas, y estuvieron de acuerdo también el PAN y el PRI, dijeron, pues vámonos, aprobamos esa reforma constitucional y todos los partidos aprobaron la reforma constitucional de 1990, donde por primera vez nace el IFE y el TRIFE. Y entonces ahí cambian absolutamente todas las reglas, ¿no? Sí, adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Buenas noches. Sí, perdón, sí, nada más eso, nada más era corroborar el dato de que precisamente como en las elecciones del 88 para atrás, pues a final de cuentas los que metían mano ahí era el gobierno, o sea, pero creo que
del 88 en adelante es cuando ya a raíz de la reforma electoral, no recuerdo el año, si es 90 y, ay, no recuerdo, no recuerdo francamente si 96 o antes, pero entonces es cuando ya dicen, ¿sabes qué? Gobierno, saca tus manitas y mejor lo hacemos los ciudadanos, ¿no? Es precisamente el origen de lo que hoy tenemos como INE. Sí, muchas gracias, Marco Antonio. Exactamente, fue el año 1990. Ese 88 tan controvertido lo que provocó fue esa reforma electoral, porque ustedes dirán lo que quieran del presidente Carlos Salinas, pero lo único que no pueden decir es que no era inteligente. Inteligente sí es. Y él dijo, pues, ¿cómo voy a corregir todas estas inconsistencias? ¿Cómo voy a legitimar mi gobierno? Pues haciendo una reforma electoral y muy importante. Y entonces nació el IFE, nació el TRIFE y cambia todo este tema del recuento de votos y todo este tema de que fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones. Porque imagínense antes, la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y cualquier controversia la revisaba el Congreso de la Unión. Y el partido en el gobierno era el PRI y el Congreso de la Unión era el PRI. Entonces, pues, ¿qué estábamos jugando? Y así nos le echamos no sé cuántos años. Que era el mismo partido el que hacía todo. Bueno, ya. Venimos de un partido hegemónico y así estuvo. Pero en 1988, acuérdense, bueno, no se acuerdan muchos de ustedes, pero ¿qué se dijo? Se cayó el sistema y muchos dijeron se cayó porque ya no habló o se cayó porque se apagó, no sé qué, pero se apagó, cambiaron los resultados. El secretario de Gobernación dijo, pues ahí están las boletas, cuéntenlas. Pero total, fue una elección muy controvertida, no sé si fue casualmente o no, que cambiaron los resultados de repente esa noche, iba ganando uno y después ya apareció ganando el otro, lo que sea. Pero lo que sí es que las fuerzas políticas, eso es lo que nos falta ahora, se pusieron de acuerdo en los congresos de la Unión, en los congresos locales, y dijeron, pues vamos a crear una reforma electoral, vamos a hacer un INE y vamos a hacer un IFE, y entonces ahí impactó de una forma muy importante hasta este tema del recuento de votos, porque como muy bien dice Marco Antonio, ahí dijo, ¿no? El presidente de la República en su iniciativa y los otros partidos políticos de derecha, izquierda y centro, todos dijeron, pues ahora los votos para que no haya problema los va a contar la ciudadanía. Y desde ahí, 1990. Sí, adelante Andrés, te escuchamos. Sí, maestro, de hecho iba mi comentario muy encaminado a esta parte que mencionamos, estas grandes reformas, ¿no? La que comenta usted, la de 1990, que abre el nacimiento del IFE en su momento, y también la del 77, de 1977, con López Portillo. Y yo sacaba a colación el tema, aprovechando pues su experiencia, le digo, esto por ejemplo yo no lo tengo registrado, no porque no quiera, aunque lo he leído, lo he buscado, lo he revisado, pues en mi memoria no está porque yo no nacía para esos años. Y entonces, pues dije, ¿qué le puedo preguntar al maestro que no haya yo podido revisar? Y por ejemplo, esto que usted menciona, me he dado cuenta que tiene un gran bagaje histórico en la parte electoral y por eso lancé esa pregunta. Ahora, también preguntarle en esta parte, a mí siempre me ha llamado la atención, pues antes si no había IFE, si no había INE, ¿cuál era el padrón electoral, cómo se conformaba? O ese sí estaba, pero no estaba el instituto. Así es, Andrés. Mira, esos son temas, siempre que ustedes lean libros, pues van a escuchar además dos posiciones, ¿no? La posición del gobierno y las posiciones de los críticos del gobierno. Entonces van a escuchar o van a leer muchos libros distintos. Por eso hay que ver siempre los dos lados de la moneda, qué dice la oposición, qué dice el gobierno. Y fíjense, ese tema que toca Andrés también es muy importante. Ya nos está presumiendo que es joven, ¿eh? Yo en 77, ahí les digo que tenía como 2 años, pero ya después le investigué, ¿no? Fíjense, López Portillo hizo campaña para que vean cómo nace todo y cómo se va trabajando todo. Por eso me llamó tanto la atención esta última reforma electoral. Es la primera que no nos ponemos de acuerdo. La primera. ¿Eh? Y eso es un grave error de todos los legisladores, de un partido y del otro y del otro y de todos. Pero bueno, en 1976, cuando López Portillo ganó la elección y fue el candidato ganador y fue presidente de la República, pues López Portillo hizo la campaña solo. Yo solo tuve que leer como 20 veces, ¿eh? ¿Cómo que solo? No tenía contrincantes. No había más candidatos.
él solo. Yo no sé ni para qué hizo campaña. ¿Y saben cuánto duraban las campañas? 6 meses la elección. ¿Para qué? Si siempre ganaba el mismo. Y luego 6 meses de campaña y sí recorría todo el país y no había redes sociales ni celulares, ¿no? Y recorría todo el país. Pero oye, ¿cuál es tu contrincante? No hay nadie, soy yo solo. Candidato único. Entonces ganó. Pero eso sí hay que reconocerle siempre a esos presidentes del PRI, ¿eh? Tenían los mejores asesores de México. Estaban muy bien asesorados. Muchas cosas ellos no las conocían, pero tenían excelentes asesores. Y entonces López Portillo pues dice, oye, pues no me gustó esto de ganar yo solo. Entonces también dijo, pues hay que hacer una reforma electoral importante para que haya más competencia. Y entonces pues consultó con Reyes Heroles, el papá del actual Federico Reyes Heroles, que deben de conocer, que sale a cada rato en la tele. Su papá le dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma política y vamos a abrir la figura de representación proporcional para que haya otros partidos. Aunque el PRI gane todo, como le llamaban carro completo, que le siguen llamando, ahí presumieron en Coahuila su carro completo. Bueno, pues vamos a pedir la figura de RP pues para que por lo menos existan minorías en el Congreso. ¿Cuándo se iba a imaginar López Portillo que la minoría ahora es la mayoría, no? Pero así empezaron. Y empezaron a abrir la figura de representación proporcional. Y entonces esa fue la gran reforma de 1977, lo más importante de esa reforma fue, se reconoció a los partidos políticos, se empezó a trabajar sobre financiamiento para los partidos políticos y también se dijo vamos a abrir la figura de representación proporcional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego la abrieron la de senadores y si hay alguien que me puede explicar de qué la giran esos senadores de RP, ahí me dicen, porque no representan a ninguna entidad federativa. Yo no sé a quién se le ocurrió incorporarlos y ahí está. Pero ¿de qué estado son? Pues del estado que quiera el partido. Si el partido en la lista de senadores de RP, los primeros 10 son del Estado de México, pues y llegan esos 10, pues el Estado de México va a tener 10 senadores más del Estado de México. Y los demás estados no van a tener representación porque los primeros 10 eran del Estado de México. ¿Y por qué los primeros 10 de la lista eran del Estado de México? Pues así los registró el partido. Y luego otro problema de RP, ¿no? ¿Quién poner, como ya lo hemos platicado, quién decide quién es el 1 en RP, por ejemplo, en el Senado de la República, y quién es el 32? Y el que es el 32 ya sabe que no va a llegar, porque las matemáticas no fallan, y el número 32 en la lista no va a llegar. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador con Morena? Dijo, ¿saben qué? Me disculpan, pero va a ser por rifa. Y de los 32 vamos a insacular, y el que quede de 1 quedó de 1, y el que quedó de 32 quedó de 32, pero fue en rifa, y así le hace Morena. Yo no sé si lo va a hacer para el año que entra, el 24, cuando registre candidaturas de RP en el Senado de la República, pero otros partidos, pues, unos dicen que es la dirigencia, otros dicen que no es la dirigencia, que es la militancia, otros dicen que son los simpatizantes, pero esas listas de RP tienen ese tema. ¿Quién decide quién es el 1? ¿Quién decide quién es el 10? ¿Y quién decide quién es el 20? Que seguramente el 20 ya no va a llegar, pero bueno, lo de López Portillo abrió la figura y sí tuvo éxito porque empezaron a llegar diputadas y diputados de otros partidos políticos y no era que todo el PRI y todo el PRI y todo el PRI, y a partir de las elecciones posteriores de 1977, pues ya empezaron a llegar, ¿no? Representantes a las cámaras de otros partidos. Pero la de 1990 fue fundamental porque ahí de plano, con lo que pasó en el 1988, de plano dijo, se reformó la Constitución y se creó el INE y se creó el Tribunal Electoral. Y entonces, pues cambia completamente la figura del recuento de votos, porque antes se los digo así, sinceramente, eran puras negociaciones en las cámaras. Ah, no, pues que tú, diputados federales, oye, pues abrimos paquetes. No, pues no abras tus paquetes de mi elección. Y yo no abro los paquetes de la tuya, y ahí nos vamos, y así. Porque ¿quién hacía ese tema? Pues el Congreso de la Unión. Fíjense, ¿quién decía que era válida la elección de presidente y quién era el candidato ganador? La Cámara de Diputadas y Diputados. Ellos decían, ya conté todo, y el ganador es este. En senadores, ¿quiénes decían quiénes ganaron las senadurías? El Senado de la República.
En diputaciones, ¿quiénes decían quién ganaron? Las diputadas y los diputados. Y en los congresos estatales, ¿quién organizaba las elecciones? El Ejecutivo, el gobernador. ¿Y quiénes calificaban la elección? El Congreso de la Unión de ese estado. Y los diputadas y los diputados de ese estado decían, nuestro próximo gobernador es este porque ya contamos los votos y el que ganó es este. Pero no existían autoridades electorales. Y pues esa historia fue lo que nos llevó en México a crear el INE y también a crear el IFE. El INE, el IFE y el TRIFE. Y luego empezó ahí el problema, que seguimos con ese problema del TRIFE, que siguen los cuestionamientos en México y en todo el mundo, criticando al TRIFE y luego al Tribunal Electoral, ya incorporado al Poder Judicial de la Federación, diciendo, bueno, ¿y por qué sus sentencias son definitivas e inatacables? De repente se les ocurre en 1990 crear un TRIFE y resulta que ese TRIFE nadie puede revisar sus sentencias. Pues ¿por qué es un tribunal tan importante? Pues por la historia de nuestro país, porque se tenía que crear una autoridad jurisdiccional en nuestro país, no había de otra y sus sentencias tenían que ser definitivas, inatacables, pero no por un capricho del legislador, porque a qué horas van a revisar otro tribunal las sentencias del Tribunal Electoral, no da tiempo, pues nomás díganme a qué horas. Imagínense que se dijera hasta la que la Corte Interamericana se pronuncie, decimos quién ganó y quién perdió una elección, pues ya pasaron 6 años, ¿ya para qué? O cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise las sentencias del Tribunal Electoral, se decide quién ganó y quién perdió una elección, no, pues a la Corte, imagínense la Corte revisando miles de asuntos electorales, ¿en qué momento? Y en la Corte no son expertos en materia electoral. Entonces ahí en esa reforma de 1990 dijo, vamos a crear toda una especialización en materia electoral, todo un sistema jurídico, nuevas leyes solo para lo electoral y nuevos tribunales que se dediquen solamente a lo electoral. Y los primeros magistrados que llegaron a ese TRIFE, pues se partieron de cero, porque no había precedentes, no había sentencias en materia electoral, no había academia en materia electoral, no había libros en materia electoral que hablaban de un tribunal electoral. Partieron así de cero. 1990 nace el TRIFE y le dijeron a las magistradas y magistrados, ¿saben qué? Pues empezamos aquí de cero. ¿Que hay precedentes? No hay precedentes. ¿Que cómo hay que resolver? Pues hay que revisar otras materias y se combinó el derecho administrativo con el derecho penal y con otros derechos y empezó a construirse el derecho electoral en México, pero no van a encontrar un libro que había un tribunal electoral antes de 1990. No van a encontrar ni un solo libro que hable de un tribunal electoral, porque no existía ni en México ni en el mundo. México fue de los primeros países en el mundo que dijeron, vamos a crear un tribunal electoral. Sí, adelante Andrés y luego Víctor, adelante, los escuchamos. De hecho, ahorita que menciona esto, maestro, me pareció muy, muy importante el comentario que hace, y es que, por ejemplo, en las escuelas, el derecho electoral ya está tomando bastante fuerza. De hecho, esta escuela judicial electoral es hoy pues toda una estructura muy grande y muy buena con personas bastante capacitadas. Me refiero a esto porque, como dice usted, antes de 1990, pues, ¿para qué te pones a estudiar derecho electoral si los que calificaban, decían todo, eran los diputados, los mismos congresos, y el derecho electoral, pues ahí no se veía claro, ¿no? O sea, no importaba lo que hicieras si ellos iban a autocalificar. Pero me parece que en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido un empuje bastante fuerte el derecho electoral. Comienzan ya a especializarse las personas más, cada vez más, porque sí ha tenido un desarrollo, pero muy vertiginoso. Sabemos además que la materia electoral, a diferencia de las diferentes materias del derecho, es una materia que cambia proceso a proceso, tienes nuevas reglas, tienes nuevas determinaciones, las acciones afirmativas van cambiando. Esta materia es muy volátil de un tiempo a otro, lo cual hace que necesariamente estés pues revisando o lo más acotado al derecho electoral. Es bastante bueno, pero a la vez, pues, si tú te quedas tantito, se te puede ir el hilo. Es mi comentario. No, muchísimas gracias Andrés por tu comentario y de hecho la Escuela Judicial Electoral tiene un programa que estamos yendo a todas las universidades del país, públicas y privadas, a difundir el tema de la materia electoral e inclusive ya varias universidades
pues han incorporado la materia de derecho electoral como una materia obligatoria, porque todavía la mayoría de las universidades no tienen el derecho electoral como materia obligatoria, sino optativa. Pero ya en varias, nos hemos llevado la sorpresa, ya en varias universidades de varias entidades federativas, donde ya de plano dijeron, la vamos a poner como una materia obligatoria, porque pues claro que el derecho electoral debe ser un punto central, que por lo menos cualquier alumna o alumna que estudie ciencia política, que estudie derecho, que estudie cualquier materia relacionada, pues tiene que conocer muy bien el derecho electoral como una materia obligatoria, no dejarla ahí, pues es optativa, ¿no? Y se sigue trabajando aquí en la Escuela Judicial Electoral, pues para que se convenzan varias universidades o las que siguen de que esa materia debe ser obligatoria, ¿no? Y afortunadamente han tenido mucho éxito estos cursos de la EGE, porque sí los alumnos nos dicen, ¿no? Pues sí, me está interesando la materia y si es optativa, la voy a tomar en vez de tomar otras materias, ¿no? Entonces sigue trabajando mucho en esto. Y algo que marcó el derecho electoral fue que, imagínense esos magistrados que llegaron al TRIFE, les dijeron, pues porque fueron magistrados seleccionados que venían de otros tribunales. Un magistrado venía del tribunal fiscal, otro magistrado venía de un tribunal, de un colegiado de circuito, otro era un académico, así se formaron, pero imagínense que esos primeros magistrados les dijeron, no, es que aquí tiene que resolver en 15 días. ¿Cómo? Sí. Aquí hay asuntos que se tienen que resolver en 15 días, otros en 10, otros en 20, otros en 3 días. Entonces cambiaba todo el formato. Por eso la legislación es tan distinta, porque aquí, por ejemplo, ya se los había comentado, creo, pero aquí el Tribunal Electoral, la Sala Superior, pues en promedio resuelve los asuntos desde que llega la demanda hasta tener la sentencia definitiva en 15 días en promedio. Entonces es otra cosa totalmente distinta. Vayan a un juzgado civil y digan, nos queremos la sentencia en 15 días y van a decir, pues ¿dónde estás? O sea, nos estás vacilando, ¿cómo crees que en 15 días vamos a tener una sentencia? Pues en materia electoral, sí. Muchas veces le dicen al tribunal, pues llegó este asunto y en 3 días toma posesión el candidato y entonces tienes que resolverlo antes de esa fecha y en 3 días tiene que salir la sentencia independiente. Entonces todo es muy diferente, pero sí es muy importante que la ciudadanía pues conozca, ¿no? Está el IFE, ahora INE, y que está el tribunal y que los tiempos son completamente distintos y por eso el tema de pruebas es completamente distinto y deben de conocer toda esa legislación especializada en materia electoral. Adelante, Marco, te escuchamos. Perdón, estaba poniendo el micrófono. Sí, mire, yo quería comentar esto de precisamente que estamos viendo de la escuela judicial. El pasado domingo tuvimos elecciones y la verdad es que, digo, yo la verdad es que sí me gusta mucho el tema electoral, sinceramente, entonces, que me imagino que a todos ustedes también. Y me dormí yo me dormí con con una tristeza, una tristeza realmente porque la participación fue baja, muy baja, y eso a final de cuentas pues sí entristece porque estamos dejando las decisiones del país solamente en un grupo muy pequeñito. Ajá, entonces yo que comentaba este tema de que ya han entrado a varias universidades, me parece de verdad una excelente labor y yo quisiera también sugerir, si es posible, a lo mejor no como derecho electoral, pero ver la posibilidad de tratar de meterlos un poquito antes, o sea, a lo mejor ya desde secundaria, preparatoria, pero para efecto de empezar a crear conciencia, porque pues no es posible que pasen elecciones y elecciones y elecciones y únicamente haya la mitad de la participación de lo que es el listado nominal. Entonces, yo, por ejemplo, desde muy pequeño, yo recuerdo que estos temas me han gustado demasiado y yo sí, cada que haya elecciones voy y estoy ahí formado y participo y todo. Es una conciencia que se me creó desde muy pequeño. Entonces podemos intentar también hacer lo mismo desde muy jovencito. Está bien desde la universidad, muy bien, pero si se puede desde antes, pues también es únicamente una sugerencia. Sí, muchas gracias, Marco Antonio. Sí, vimos ahí los datos de las elecciones. En Coahuila votó el 56%, un poco más alto, pero
En el Estado de México votó el 50% de la lista nominal. Y entonces, bueno, sigue siendo esa misma pregunta. Y el otro 50%, ¿dónde se quedó? ¿No? Ahí nos dimos cuenta otra vez que los partidos se manejaron bien, fueron sus estructuras a votar, pero faltó el voto de la ciudadanía. También es muy importante, pues, que los jóvenes, además de que vayan a votar, empiecen a incorporarse en estos temas, como dicen todos ustedes, del derecho electoral, y empiecen a incorporarse para crear nuevos liderazgos. Porque yo siento que también la sociedad, de alguna forma, pues ya está cansada y dice, voto por este y pasó lo mismo, y voto por aquel y pasó lo mismo, y ahora voto por este. Como que necesitamos nuevos líderes que jalen la atención de todos esos jóvenes y digan, por este sí voy a ir a votar. Y nos falta liderazgo, nos falta gente joven que participe en política y que participe en política con buenas intenciones, porque vean los líderes de ahorita, pues son líderes que tienen ya más de 60 años. Nuestro actual presidente, que es un líder muy importante, un líder social, tiene más de 60 años. Y el próximo, pues de Morena, sacan en la cuenta, todos tienen más de 60 años. Y de los otros partidos, pues ni sabemos si va a haber o no algún líder importante que pueda atraer muchos votos, pero ¿dónde están los jóvenes? Pues estamos pasando a una generación más o menos de 60 a 70 años, esos son nuestros líderes. Entonces, ¿dónde están la joven? Necesitamos un joven que llame mucho la atención, que tenga buenas intenciones y también que empiece a jalar el voto de los jóvenes, porque yo sí veo, y en el Estado de México pues se notó que los jóvenes no salieron a votar, ¿no? Como que no les interesa mucho ese tema, deben de salir a votar, pero también toda la sociedad en general debe de participar para que se crean nuevos liderazgos que de verdad valgan la pena y pues la gente salga a votar, porque ya les llama mucho la atención un nuevo liderazgo, y creo que ahí los partidos, todos los partidos nos quedan mucho a deber, porque seguimos hablando de lo mismo y no encontramos nuevos líderes con nuevas ideas, con nuevas propuestas. No llegan, no los vemos. Ahorita yo les digo, simplemente vean el partido Morena, pues sus candidatos de qué edad van a ser. El candidato, la candidata presidencial, pues si quedan los que ahorita son los favoritos, pues son líderes ya conocemos de hace muchos años. Y bueno, decimos, bueno, van a la presidencial, pero también a diputaciones, pues necesitamos jóvenes que levanten, ¿no? Por ejemplo, ese dato que ya se los conté ya se los platiqué, creo, de la actual gobernadora de Aguascalientes, pues empezó a los 28 años y jaló a toda la sociedad de Aguascalientes, ganó la Diputación Federal de 28 años, luego fue presidenta municipal, pero una joven que arrastraba, que la seguían, y que la gente salía a votar, pero no por el partido, sino por ella, ganó la presidencia municipal, luego se religió, luego dijo voy para gobernador y ganó la gobernatura, pero ahí la gente venía siguiendo a esa persona, no tanto al partido. Necesitamos líderes así, de todos los partidos, pero líderes así, nuevos, ¿no? Que den resultados y que la juventud, pues, se provoque y vaya a votar el día de las elecciones, porque, como dices muy bien, Marco Antonio, pues seguimos, como ya les platiqué, ese 50 es como un dolor de cabeza que no podemos superar esa cifra del 50% durante 33 años. La presidencial, pues tenemos el récord 63, ya veremos el año que entra, a ver si esa presidencial, pues le subimos aunque sea a un 70%. El promedio en los países europeos es del 75% de participación ciudadana. Por ejemplo, Suecia tiene el 90%, España está muy bajo como nosotros, pero llegar a un promedio europeo, a un 70, 75 ya estaría mucho mejor, a un 50 que acabamos de ver, ¿no? El domingo pasado. Gracias, Marco Antonio. Adelante, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues eran dos temas, pero ahorita que hablan del liderazgo, la falta de liderazgo, pues es importante recalcar que en estos tiempos no hay una filosofía identitaria o que identifique al votante con la filosofía del partido, con los documentos básicos de los partidos que tenemos aquí en el país. Yo ya que es un requisito para la constitución de los institutos políticos, de lo que son los partidos. Sin embargo, pues es un requisito por tenerlo, no por practicarlo. Entonces sí hace falta que los nuevos líderes
busquen la forma de que las estructuras que tengan se identifiquen con dichos principios o con dichos documentos. Eso hace falta, ya que vemos que si no les dan la candidatura en un partido, pues se van a otro partido. Hay algo que hizo el actual presidente desde hace 18 años, que fue estar picando piedra municipio por municipio, estado por estado, armando estructuras, algo que los demás partidos pues no hacen. En ese sentido, pues hace falta armar estructuras que sean identificadas con los documentos básicos de cada instituto político, en ese rubro de lo que es el liderazgo y la participación ciudadana en los procesos electorales. En el segundo punto, era hacer una pequeña acotación en cuanto al tema del 88, donde fue electo el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue su contrincante, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y no fue el jefe Diego el otro contrincante, fue Manuel Cloutier, y el jefe Diego fue electo plurinominal diputado y fue nombrado jefe de la bancada panista, en donde en esa legislatura presenta una iniciativa para la quema de las boletas o los paquetes electorales de la elección del 88 y terminar con el tema de esa elección. Y por último, volviendo al tema de las nulidades en cuanto a la sustracción que comentaba de las boletas y la parte de la determinancia, quería checar, me dice, si son 2 boletas las que se perdieron, sustrajeron de la casilla, y si la votación no es determinante en ese número de boletas, pues también quiero hacer esa pequeña acotación de que la sustracción de las boletas se utiliza para el carrusel. ¿Cuál es la intención del carrusel? Hacer una ampliación o hacer una diferencia significativa de lo que es el resultado que se espera con el que se busca. ¿Sí? Entonces se sustraen las boletas para hacer un carrusel y aumentar la votación a favor de la persona que está apoyando a la persona que sustrajo dichas boletas. Se le marcan, se da vuelta, se regresan a la urna y al final una de las personas que están coludidas ingresa 2 boletas para hacer el cierre y que cuadre el número de boletas. Si en esa ocasión no tuvo la oportunidad de reingresarlas a la casilla, pues están extraviadas o están perdidas esas boletas. Es en cuanto a los comentarios que quería hacer. Gracias. No, muchísimas gracias, Víctor. Son muy interesantes y ya conoces, pues, lo que era la materia electoral antes con esos términos como el carrusel o también como la famosa, tú debes de recordar que antes se le decía así la famosa casilla zapato y otros temas desde esos años, y sí tienes toda la razón también. Ya me acordé, y fue Diego Fernández cuando compitió contra Zedillo, ¿no? Y también nuevamente Cárdenas, ya en 1994, pero efectivamente en la elección de 1988 no fue Diego Fernández, no fue Maquio, ¿no? El que compitió con Cárdenas y con Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias por esas apreciaciones que nos señalas. Y sí, fíjate, para seguir con el tema, efectivamente, antes decía el Trife, pues si faltan 2 boletas no es determinante y no vamos a abrir el paquete y total nada más son 2 boletas y se revisaba bien ese tema y no se abría el paquete, pero llegó 1996. Y cuando llegó 1996, porque así decía la ley y sigue diciendo, si no es determinante no hay por qué abrir el paquete. Pero en 1996, fíjense, el tribunal fue más allá nuevamente de la ley. Y en 1996 el tribunal dijo, no, pues ganaron por 0.5% la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Entonces voy a abrir todos los paquetes, todos. Ya les platicaré después la historia, ya les he comentado algunos temas de la presidencial, pero va a haber un tema de la elección presidencial, por eso no me quiero meter, pero lo que dijo en ese momento, en el 2006, la sala superior es, si falta una boleta voy a abrir el paquete, aunque no sea determinante. Y entonces, a partir de 2006, estos 3 rubros que están en amarillo
tienen que coincidir exactamente. Y si no coinciden exactamente, el tribunal le dijo al INE, tienes que abrirme el paquete. Y si por algo no lo abre el INE, entonces lo va a ver el tribunal. Y a nivel local igual. El tribunal dijo, si en el OPLE no se abre el paquete y falta una boleta, por ejemplo, lo va a tener que abrir el tribunal local. Y si no lo abre el tribunal local, lo va a abrir el tribunal electoral federal. Pero ya se abren todos los paquetes. Entonces, eso es mucho más complejo el tema, porque muchas veces, pues no fue de mala fe el error en el acta, pero está el error y se tiene que abrir. Ya prácticamente todos los institutos y todos los OPLES, todos los tribunales locales, pues saben que el actual criterio del tribunal es abrir el paquete, aunque sea el error de un voto. Uno dice, por un voto, vamos a volver a contar todo. Pues sí, por un voto vamos a tener que volver a contar. Oye, pero que en la casilla el primer lugar le ganó al segundo por 100. No importa. El criterio actual de la Sala Superior a partir de ese 2006 es que estos tres rubros deben de coincidir sin un solo error. Si hay error de un voto, se va a tener que abrir el paquete. Por eso los partidos políticos, pues nada más ven que un acta tiene errores, aunque sea de un voto, y luego inmediatamente le solicitan al OPLE abrir el paquete o inmediatamente le solicitan, si no lo abre el OPLE, al tribunal. Y son casos, la mayoría de las sentencias ya de la Sala Superior, pues han resuelto en el sentido de que se abran los paquetes. Y entonces, bueno, esta causal de nulidad de la votación recibida en la casilla, pues ya no tiene mucho sentido, porque si tiene errores el acta, no se van a anular los votos en la casilla. Si tiene errores el acta, lo que va a proceder es el recuento de votos, que ya veremos esas dos figuras, la elección presidencial y el recuento de votos en otras dos sesiones, y ahí ya lo vamos a explicar detenidamente esos dos temas, cuándo hay recuento de votos y cuándo también qué pasó en el 2006. El 2006 cambió lo que decía la ley, la sentencia del tribunal, y entonces el Poder Legislativo en el 2007 cambió la ley de plano. Y esa ley es la que está vigente en estas fechas, y esa ley es la que va a aplicar, ¿no?, para el 2024. Por eso la vamos a explicar muy bien, esta figura del recuento, y vamos a explicar todos los antecedentes que sucedieron, ¿no?, con motivo de la elección presidencial. Ya para terminar con estas causales de nulidad de votación recibida en casilla, también nos dice si alguien vota sin credencial o vota sin aparecer en la lista nominal y no tiene una sentencia favorable, pues también se van a anular los votos. Pero si una persona, por ejemplo, si el presidente le dice a estos, tú puedes votar sin credencial, le dice eso a 5 personas, porque te conozco, eres mi vecino, se te olvidó en tu casa, bueno, puedes votar sin credencial. Pues que le diga 5. El tribunal sigue diciendo lo mismo, a ver, dejaste votar a 5 personas sin credencial, pues vámonos a si es determinante o no. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Pues 50 votos. Pues quítale 5, sigue ganando el primer lugar. Entonces, aunque exista ahí la irregularidad, que es grave, dejar votar a una persona sin credencial, pues el tribunal y la ley siguen diciendo, pues vámonos, ¿no?, a la determinancia. Y después viene la última causal de nulidad de todas estas, que nos dice, fíjense, de repente el legislador dijo, no, pues ya platicamos en qué casos se puede anular la votación en una casilla, en este, varios casos, ¿no? Pero luego se quedó pensando el legislador en 1996, cuando se reformó esta ley, y si pasa otra cosa en la casilla que no esté como causal de nulidad, ¿qué hacemos? Y entonces en 1996 dice el legislador, vamos a crear una genérica, que no hable de una irregularidad en específico, de que no se instaló la casilla, que se cerró antes, de que expulsaron un representante, está mal el acta, no llegó un funcionario, como todo lo que vimos. Si pasa otra cosa, entonces dice el legislador, vamos a crear esta genérica. Y vean lo que dice esta que nace en 1996. Dice, cuando existen irregularidades graves, pero no dice cuál, sino cualquiera, en la casilla, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan duda en certeza los resultados de la votación y sean determinantes, se anula la votación en la casilla. Es decir, le abre la puerta y dice, voy a poner irregularidades graves para que cualquier cosa encuadre. Cualquier irregularidad que suceda en la casilla encuadre. Entonces la pregunta es, pues si crean esta nueva, ya no se necesitan las demás, porque aquí caben todas, porque está diciendo cualquier irregularidad grave que suceda en la casilla
y sea determinante, pues todas las que platicamos son graves y si son determinantes se anula la votación. ¿Para qué queremos las demás si ya tenemos esta nueva? Que abre la puerta a todo. Pero ¿qué creen que hizo el legislador? Dejó todas. 10 anteriores más esta 11. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esté en las 11 y que no quede solamente la 11. El problema es que si yo quiero impugnar la votación recibida en casilla en una demanda, pues tengo que ir al tribunal y decirle, mira, quiero que se anule la votación en estas 100 casillas, por ejemplo, del distrito que tiene 500. Y en esta casilla se actualiza la 1, en esta la 3, en esta la 7, en esta la 11, que es una irregularidad grave. Y así tiene que señalarle el partido al tribunal qué causal se actualiza en cada casilla, porque tenemos 11. Era mucho más fácil que llegue el partido y le diga, oye, se actualiza la causal 11, revisa tribunal si se anulan los votos o no. Pero como está esta 11 y también las 10 anteriores, pues yo como partido tengo que decirle al tribunal, oye, en esta casilla se actualiza la 1, porque no se instaló la casilla en tiempo, lo que sea, o se cambió su lugar de instalación. En ese se actualiza la 2, porque no se entregó el paquete en tiempo. Pues todas se actualizarían en la 11 y ya. Si el paquete no se entregó en tiempo, es una irregularidad grave. Si no se instaló la casilla en tiempo, es una irregularidad grave. Si cerró la votación a las 5 de la tarde, es una irregularidad grave. O como vimos, si de 2 a 4 cerraron la casilla y se fueron a comer, todas se encuentran aquí, pero tenemos las 11. Entonces el partido tiene que hacer valer la que se aplique en esa casilla de las 11. Imagínense un partido que impugna las 500 casillas de un distrito, pues tiene que decirle al tribunal en cada una de esas 500 cuál causal se actualiza, ofrecerle pruebas y el tribunal revisar las 500 a ver si en una de esas 500 se puede anular toda la votación. Y estamos hablando de un distrito de 300 que hay en el país de diputaciones federales. Pero bueno, así está la ley, por eso revisamos todas, las 11. Porque no podemos revisar solo esta porque todavía están las 10 anteriores. Y hay que explicarle muy bien al tribunal cuál de las 10 se actualiza en esa casilla y el tribunal tiene que estudiar las 11 también. Entonces, bueno, en una próxima reforma electoral, ya después del proceso, a lo mejor con que quede esta, ya no son necesarias las 10 anteriores, porque esta ya vamos a saber como partidos o como litigantes o lo que sea, que si vemos una irregularidad grave en la casilla, que sea determinante para el resultado, pues llegamos con esta causal y listo. Pero mientras no tengamos la reforma, insisto, tenemos 11 causales. Si hay algo que no estaba en las 10 anteriores, pues va a encuadrar en esta, porque esta nada más nos dice cuando haya una irregularidad grave dentro de la casilla, el día de la jornada electoral, pero además la figura esta que ya hemos estado estudiando y que sea determinante para el resultado de la votación. Entonces no podemos decir, oye, es que eso no está en la ley. Esta irregularidad que sucedió en la casilla, fíjate que no está en la ley, sí está, porque es una irregularidad grave. La que tú quieras, que se quemó el paquete, pues es una irregularidad grave y puede ser determinante. Que no me dejaron salir de la casilla durante 2 días, pues es una irregularidad grave y también puede ser determinante. No tiene que estar ahí la causal textual, ¿no? Y ya con esta, pues en 1996, el legislador le dio la apertura completa y dijo lo que sucede en la casilla lo puede revisar un tribunal electoral. Acuérdense que cuando sean elecciones locales, primero vamos al tribunal local. Cuando son elecciones federales, nos vamos directamente al tribunal federal. Cuando, por ejemplo, en diputaciones federales, el tribunal electoral tiene 5 salas regionales. Hay que ver el distrito que quiero impugnar en diputaciones federales, en qué estado está y a qué sala regional le corresponde. Hay una sala regional en Toluca, otra en Jalapa, otra en Guadalajara, otra en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Entonces hay que ver ese distrito que yo quiero impugnar de diputaciones federales, a qué sala corresponde, o si quiero impugnar senadurías, pues tengo que ver ese estado de esa senaduría, a qué sala corresponde. Y si es presidencia de la República, pues no me voy a ninguna sala regional, ya lo vimos, me voy directamente a la sala superior que tiene sede, pues en la Ciudad de México, ¿no?
Estas son las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Ya con eso terminamos lo de las casillas. Si tuvieran alguna duda, pues luego lo podemos seguir comentando, lo de las casillas. Ahora pasamos a las otras, que también son muy importantes, que ya les dio algunos antecedentes. Mi compañero Fernando de la Pesa el día de ayer, que creo que tuvieron problemas el lunes para entrar, algo así. Bueno, tuvieron la sesión del día de ayer, pero ya lo vamos a ver detenidamente, paso por paso, cómo han ido siendo progresivas estas causales de nulidad de elección, y que estas causales de nulidad también tenemos que ver muy bien, pues si han sido efectivas. Porque acuérdense, antes nos caía muy mal que la ley decía una cosa, pero todo el mundo nos decía, pues eso dice la ley, pero nunca se cumple. Y puede ser en algunos temas o en algunas materias, ¿no? Entonces luego cuando se crearon las causales de nulidad y se creó el TRIFE y luego el tribunal ya se incorporó al Poder Judicial de la Federación, también se dijo, pues hay causales de nulidad, pero nunca se van a aplicar. Y no, el TRIFE anuló elecciones. Y luego ese TRIFE, ¿por qué cambió de nombre? Ya no se llama Tribunal Federal Electoral, porque en 1996 decidieron incorporarlo al Poder Judicial Federal para que estuviera dentro de una estructura más importante, aunque sigue siendo independiente. Aunque esté en el Poder Judicial de la Federación, sigue siendo independiente porque, les digo, sus sentencias son definitivas e inatacables. Uno dice, pues, ¿quién es la autoridad más importante en el Poder Judicial de la Federación? La Corte. Y después viene el Tribunal Electoral, si revisan la ley y la Constitución. Pues uno dice, entonces la Corte va a poder revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Esa era la lógica, pero no. El legislador en 1996 dijo, vamos a incorporar al TRIFE, al Poder Judicial Federal, para que esté dentro de una estructura más importante, sobre todo para temas presupuestales. Viene el presupuesto del tribunal bien incorporado a todo el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. No es que vaya el tribunal y le diga a las diputadas y diputados, autoricen el presupuesto para el próximo año. No, el presupuesto del tribunal viene con el presupuesto de la Corte, de todos los tribunales colegiados y de todos los juzgados de distrito. Pues el Poder Judicial pide un solo presupuesto, entonces por eso dijo el Poder Legislativo, vamos a incorporar el tribunal al Poder Judicial de la Federación, pero sigue siendo independiente porque sus sentencias siguen siendo definitivas e inatacables, aunque esté dentro del Poder Judicial de la Federación. Bueno, cuando se incorpora al Poder Judicial de la Federación en 1996, dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo sigue trabajando ahora el tribunal ya dentro del Poder Judicial de la Federación. A lo mejor ya es un tribunal más formal y ya tiene más cuidado en anular o no una elección, pero se siguen anulando elecciones, aunque esté en el Poder Judicial de la Federación. Es un hecho que se anulan elecciones. La primera que llamó muchísimo la atención, que ya luego la vamos a ir platicando poco a poco, fue la nulidad de la elección de gobernatura en Tabasco en el 2000. En el 2000, la Sala Superior del Tribunal Electoral anuló la elección de la gobernatura en Tabasco y se tuvo que convocar una elección extraordinaria. Y eso llamó muchísimo la atención a todos los medios de comunicación porque era la primera vez que se anulaba una elección de ese nivel, de un nivel de una gobernatura que fue en Tabasco y se tuvo que convocar una elección extraordinaria. Y luego otro tema que vamos a revisar. Fíjense, la ley de Tabasco no hablaba de que se podía anular la elección de la gobernatura de Tabasco por irregularidades que sucedieran en la preparación de la elección. Y entonces ahí fue cuando hizo las primeras interpretaciones el Tribunal Electoral y muchos decían, bueno, ¿y por qué anuló el Tribunal Electoral la elección en Tabasco si no hay una causal de nulidad en la ley de Tabasco por esas irregularidades? Y entonces ahí nace una jurisprudencia del tribunal que se llama la causal abstracta. Y dijo el tribunal, oye, es que la ley dice que solo se puede anular la elección, por ejemplo, por cosas que sucedan en la jornada electoral. Pero no se puede anular por situaciones que sucedan en la preparación de la elección. Y entonces la Sala Superior dijo, no, me voy a ir más allá de la ley de Tabasco y voy a decir, si se vulnera algún principio de la Constitución, pues también tengo que anular la elección. Aunque la ley de Tabasco no lo decía, el tribunal dijo, aquí pasaron varias cosas en la preparación de la elección y se vulneran principios que están en la Constitución. Principios rectores en materia electoral y por lo tanto anulo la elección, pero imagínense
todo lo que se dijo por parte de los medios de comunicación y del partido político al que le anularon la elección, de dónde saca atribuciones ese tribunal para anular una elección si no está en la ley de Tabasco. Fue una elección que se anuló, obviamente, un candidato del PRI, en donde pues se anuló la elección, el candidato del PRI se tuvo que convocar a una nueva elección extraordinaria para la gobernatura. Pero el primer problema ahí que se estudió es por qué anula un tribunal una elección donde la causal de nulidad no está en la ley de Tabasco. Y desde ahí, fíjense, desde el 2000, el tribunal viene diciendo, bueno, es que si se vulneran principios que están en la Constitución, pues voy a anular la elección. Y si la ley dice no se puede anular la elección por esto, la Constitución dice que sí se puede anular por eso. Entonces se hace una interpretación constitucional y no una interpretación legal. Eso nunca se les pase, porque siempre el Tribunal Electoral va a revisar qué dice la ley, pero más allá de lo que dice la ley, el Tribunal Electoral va a revisar qué dice la Constitución. Y desde ahí, ¿no? Se enojaron mucho pues ese partido político que fue el PRI, donde se le anuló la elección de Tabasco, porque dijo, oiga, nosotros aprobamos una reforma para que hubiera un tribunal electoral, pero no para que el tribunal electoral anulara una elección si no está la causal en la ley. Pero el tribunal se defendió y dijo, no está la causal en la ley, pero me están afectando principios que están en la Constitución. Entonces, ¿cómo voy a declarar válida yo una elección donde veo que se está vulnerando, por ejemplo, el principio de equidad en la contienda, entre otros? Y entonces fue ahí donde el tribunal anuló esa elección y a partir de ahí, pues ya los partidos políticos, pues ya dijeron, ándale, entonces este tribunal sí puede anular una elección de una gobernatura, pues ya hay que tener más cuidado. Y fíjense lo que pasa con los partidos en materia electoral, ¿no? Como en el fútbol, siempre está mal el árbitro, pero cuando les conviene no dicen nada, porque ahí el PRI se enojó muchísimo. Pero luego en otras elecciones venía el PRI y le decía al tribunal, oye, quiero que se anule esta elección de esta gobernatura. Entonces, bueno, se preguntaban en el tribunal, bueno, no que no estabas de acuerdo con las atribuciones del tribunal, ahora vienes al tribunal y le dices, no sabes qué, anúlate también de esta gobernatura. Entonces siempre hay que ver esos temas, ¿no? Pues el partido político siempre va a hablar bien de una autoridad cuando le vaya bien y va a hablar mal de una autoridad cuando le vaya mal. Pero luego lo que vemos aquí en el tribunal es, no, si llegan demandas de todos los partidos, pues hay que atender las demandas de todos los partidos. Y a veces nos van a decir quiero que se anule la elección de gobernatura, a veces nos van a decir no quiero que se anule la elección de la gobernatura, pero es como les vaya a ellos en sus estrategias políticas y en sus resultados. Entonces el tribunal siempre ha estado trabajando vía, sobre todo, lo que dice la Constitución, porque ya sabemos que los partidos, pues, van a impugnar conforme a sus resultados. Y a veces van a decir, oye, pero ¿por qué atiendes la Constitución si nada más debes de atender la ley cuando les conviene? Pero cuando no les conviene van a decir, también atiende a la Constitución. Eso pasó en el 2000 más o menos en las causales de nulidad de elección. Ya posteriormente, fíjense, en una reforma en 2007, que ya veremos posteriormente, ahí sí dijeron todos los partidos en el 2007, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer al tribunal electoral un tribunal constitucional y lo primero que tenga que aplicar es la Constitución. Y ya en la Constitución, en el 2007, se le dieron atribuciones al tribunal electoral para que fuera un tribunal constitucional y haga esto que les digo, aplique la Constitución más allá de lo que dice la ley. Pero fíjense, cuando anuló el tribunal electoral la elección de Tabasco con esa causal abstracta que es una jurisprudencia, porque no está en la ley, esa jurisprudencia se impugnó ante la Corte. Y varios partidos le dijeron a la Corte, es que el tribunal no tiene atribuciones para hacer eso. Y cuando hay jurisprudencia, la Corte es la que decide qué debe prevalecer. Eso es lo único que la Corte interviene con el tribunal, cuando hay, como dice la ley, cuando hay una contradicción de tesis. Cuando por un lado dice algo la Corte y por otro lado dice algo el tribunal, esas sentencias ya quedan definitivas. Pero luego la Corte revisa qué criterio debe prevalecer para el futuro. Entonces, cuando nace la causal abstracta y se anula la elección de Tabasco por diversas irregularidades, pues eso llegó hasta la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte tenía que definir en el 2000 y luego ya en el 2002, pues tenía que resolver si podía hacer eso el tribunal o no.
si tenía esas atribuciones, si debería seguir vigente la causal abstracta de nulidad o no. ¿Y saben qué dijo la Corte? Que no podía hacer eso el tribunal. Que esa jurisprudencia de la causal abstracta no debería estar vigente, que no debería aplicar. Y entonces, fíjense, ahí los partidos políticos luego dijeron, chispas, yo creo que nos equivocamos, porque luego iban al tribunal en el 2003, por ejemplo, 2004, 2005, fueron al tribunal y le dijeron, oye, tribunal, anula esta elección de gobernatura por la causal abstracta, como le hiciste en Tabasco. Y el tribunal les contestaba, pues ya no le puedo hacer como le hice en Tabasco, porque ya la Corte me dijo que no tengo esas atribuciones constitucionales. Entonces, un paso para atrás. Entonces, ya no les gustó a los partidos, fíjense, lo que primero cuestionaron esa causal abstracta y por qué se anuló la elección de Tabasco, ya no les gustó después a los partidos que en el 2002 la Corte le dijera al tribunal, no puedes hacer eso, porque ya todos los partidos querían que se anularan elecciones de gobernaturas o otras, ¿no? Pero el tribunal dijo, yo tengo que atender a lo que dice la Corte en una contradicción de tesis y ya me dijo la Corte que yo no puedo hacer eso, que no tengo atribuciones de un tribunal constitucional y entonces ya no lo voy a hacer aunque me lo estés pidiendo. Y llegaron de todos los partidos pidiendo la causal abstracta y el tribunal dijo, pues lo siento mucho, no se puede. Yo sí quisiera, pero la Corte ya me dijo que no. Entonces les digo que estos partidos en todo están. Viene la reforma de 2007 y los de 2007 y los partidos dicen, no, pues vamos a reformar la Constitución para que la Corte ya no diga que no se puede y le vamos a dar atribuciones al Tribunal Electoral de que sea un tribunal constitucional y que revise la Constitución sobre cualquier otra norma. Y entonces se reforma el 99 de la Constitución y se le dice al tribunal, mira, si tú encuentras una norma que es contraria a la Constitución, inaplícala. Así, declara su inaplicación porque es contraria a la Constitución. Y entonces así dice, desde esas fechas dice el artículo 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Y entonces esa causal abstracta, ya lo veremos después, revivió otra vez, después de 2007. Pero ya no se llama causal abstracta, ahora hasta la fecha, revive en el 2008 y se llama ahora invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Pero es la misma causal abstracta que dio de baja la Corte y que luego los partidos en una reforma constitucional la volvieron a dar de alta. Y sigue vigente esa invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Ya la estudiaremos después a fondo, pero entonces tenemos dos modelos en México, causales de nulidad que están en la ley, luego causales de nulidad que están en la Constitución a partir de 2014, pero cuando no aplica ninguna de esas, pero pasó algo grave en la elección, entonces lo que va a aplicar es invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Esa invalidez de una elección no lo van a encontrar ni en la ley ni en la Constitución. También es un criterio del Tribunal Electoral. Hagan de cuenta que revivió la causal abstracta, pero ya tiene atribuciones para revivir la causal. Entonces, si ustedes dicen, oye, pasó esto en Colima, por ejemplo, pero no hay una causal de nulidad en Colima para que se anule la elección por esto que pasó. Entonces, van a ir al tribunal y le van a decir, declara la invalidez de la elección. No la nulidad, porque no hay causal de nulidad. Declara la invalidez de la elección. ¿Saben cuándo nació? Ya me estoy adelantando un poco, pero se los digo. En Michoacán, de repente, en un municipio, se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña. Se hicieron pronunciamientos religiosos por parte de ministros de culto durante toda la campaña. Y el resultado fue de menos de 2 puntos. Y entonces el segundo lugar fue el Tribunal Electoral de Michoacán y le dijo, anula la elección, porque se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña. Y en el cierre de campaña también hubo pronunciamientos de ministros de culto, y eso está prohibido en la Constitución, en el 130. Pero el partido que ganó, fíjense, también fue al tribunal y le dijo, oye, pero pues no hay causal de nulidad aquí en Michoacán por utilizar símbolos religiosos. Aquí hay causal de nulidad por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no hay una causal de nulidad en Michoacán por utilizar símbolos religiosos. Entonces, ¿sabes qué? Tribunal Electoral de Michoacán no puedes anular la elección. Imagínense que ustedes estén en el Tribunal Electoral de Michoacán, revisen la ley de Michoacán y digan, no, pues no hay causal de nulidad por símbolos religiosos.
Pero entonces que todo el mundo utilice símbolos religiosos, aunque lo prohíba la Constitución. ¿O qué hacemos? Entonces, cuando llegan esos casos a la sala superior del Tribunal Electoral dice, no, es que yo no puedo permitir que se vulnere el 130 de la Constitución, que se utilicen símbolos religiosos durante todas las campañas en todo el país, porque no hay causales de nulidad en las leyes de los estados, ni tampoco en la ley federal, porque tampoco estaba, ni está, ¿eh? Ahorita buscan en las causales de nulidad constitucionales o en las de la ley general o en las de la ley de su estado, no van a ver, se puede anular una elección cuando se utilicen símbolos religiosos o propaganda religiosa por parte de ministros de culto. No la van a encontrar, todavía no existe. Pero entonces imagínense ustedes como tribunal van a permitir que se utilicen símbolos religiosos si lo prohíbe la Constitución. Entonces dice el tribunal, voy a crear una nueva, en una precedente que yo voy a crear aquí en el tribunal y se va a llamar invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Y encuadra esta que les digo, porque un principio constitucional es el 130, que dice nadie puede utilizar símbolos religiosos, nadie puede pronunciarse, no, si es ministro de culto durante las campañas, ya lo vamos a estudiar, un caso en particular de ese tema. Pero dice el tribunal, pues si no hay por símbolos religiosos, voy a crear una que se llame invalidez. Fíjense, no se llama nulidad, se llama invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, entre ellos el 130. Entonces, si ustedes ven en el 2024 que hay en una campaña constantemente símbolos religiosos, constantemente propaganda religiosa, constantemente pronunciamientos de ministro de culto a favor o en contra de un partido o de una candidatura, pueden hacer valer esa causa, invalidez de una elección por violación al principio constitucional que está en el 130, que habla de separación iglesia-estado. Y no van a encontrar la causal de nulidad, ¿eh? Y entonces le van a tener que pedir al tribunal que corresponda, al estatal o al federal, oye tribunal, quiero que se declare la invalidez de la elección porque se vulneró el 130. Y no va a estar la causal de nulidad. Pero gracias a que la reforma de 2007 se le dieron esas atribuciones al Tribunal Electoral. Si no se le da en esa reforma constitucional, pues tendríamos que seguir atendiendo a lo que le dijo la Corte, tú no tienes atribuciones para andar creando esas causales porque se desprenden de la Constitución. Y tú eres un tribunal que tiene que cumplir con lo que dice la ley. Pero ya en 2007 se le dijeron, no, tú eres un tribunal que primero tienes que hacer que se cumpla con lo que dice la Constitución. Y si la ley no marca algo que dice la Constitución, tu tribunal protege la Constitución más allá de la ley. Y así es como están, pues, todas las jurisprudencias del tribunal. Si ustedes entran ahorita a cualquier jurisprudencia, que vamos a ver varias, vean el fundamento de la jurisprudencia. Es la Constitución y los tratados internacionales. Si la ley es distinta, lo que aplica es la jurisprudencia, porque el sustento de la jurisprudencia es la Constitución y los tratados internacionales, y esos valen más que la ley. Sí, adelante, Andrés, te escuchamos. Sí, bueno, aquí comentando esta parte, cómo es pues complejo, ¿no? Lo que comentábamos. Yo recuerdo mucho en la elección en la que participó Vicente Fox, en la que participó Andrés Manuel y Vicente Fox era el presidente, cómo él, por ejemplo, se hizo toda una campaña negra, ¿no? Y también de ahí parte una reforma muy fuerte para controlar lo que son los medios de comunicación, para no tener este tipo de campañas, pues, que atacaran a los candidatos, ya sea de uno u otro partido, no estoy refiriéndome a alguno en especial, y poder, pues, defenderlos, o no defenderlos, sino que no se crean campañas tan negras y tan invasivas sobre los candidatos. Y, por ejemplo, a la vuelta del día, esta reforma pues apoyó a varios candidatos, pero hoy tenemos, por ejemplo, un ejecutivo que se la pasa utilizando los recursos públicos del Estado y apoyando a uno u otro candidato todos los días. Y hoy, por ejemplo, me parece que hoy hay una amonestación pública por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues le mandató al presidente pues quitar parte de sus mañaneras en sus videos de YouTube y desobedeció, ¿no? Entonces, yo decía esto porque, por ejemplo, Andrés Manuel cuando fue candidato se molestaba mucho que Fox fue uno de los principales motores
que movieron a México para que votaran por Felipe Calderón. Y esto provocó pues un gran enojo que generó que después pues ya no se pudieran pronunciar los presidentes. Peña Nieto no lo hizo, pero pues llega Andrés Manuel al poder y lo que tanto pidió que no se hiciera, pues terminó haciéndolo. Es mi comentario. No, muchísimas gracias, Andrés, también por tu participación. Y sí, eso también pasó en el 2007, se los digo rápidamente y yo creo que con eso concluimos el día de hoy y ya mañana le entramos a las de diputados, porque si no nos vamos a quedar a la mitad del camino. En el 2006, también, ¿qué pasó? Acuérdense, ustedes veían a los candidatos, no me acuerdo si había una candidata, a la presidencia de la República en radio y televisión. Siempre, todos, no crean que uno u otro. Pero en 2006 la ley decía, los partidos políticos y sus candidaturas pueden contratar propaganda política en radio y televisión. Y entonces el financiamiento que tenían los partidos políticos en el 2006, pues así lo dijeron los partidos, el 80% o el 90% de mi dinero me lo gasté en propaganda política en radio y televisión, porque tiene un impacto muy fuerte. Pero ¿cuál fue el problema? El primer problema fue, por ejemplo, iba un partido a una televisora y le decía, yo te vendo el minuto en 10 pesos. Ah, bueno, muy bien, necesito tantos minutos en estas horas que son las más caras, ¿no? A las 10 de la noche, no sé. Luego llegaba otro partido y le decía, no, a ti te lo vendo en 15. ¿Pero cómo? Pues esto es una empresa privada. Luego llegaba otro partido y le decía, no, a ti en 20 y te regalo otros 10. O sea, ¿cómo? A ti en 20, a ti en 15, a ti en 10. A ti te lo doy en 5 y te regalo no sé cuántos minutos. Porque eran contratos privados, televisoras con partidos políticos. El problema es que todo el dinero se gastaba en eso, todo el dinero. Y luego ustedes acuérdense, bueno, a lo mejor ya no se van a acordar, me va a decir Andrés, no, es que yo estoy más joven, pues sí, puede ser. 2006, si ustedes veían la televisión en el 2006, nada más salían los candidatos a la presidencia. Y luego, ¿saben qué decía al final, abajo de la propaganda política de ese candidato a la presidencia? Esta propaganda política fue pagada por el grupo de candidatos a senadores. Esta propaganda política fue pagada por el grupo de diputados, ¿no? De tal partido. Pero el que saliera el presidente, el candidato a presidente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Todo el dinero también de los diputados, de los senadores, se iba a la campaña presidencial. Todo en radio y televisión. Y el único que aparecía en radio y televisión todo el tiempo en propaganda era el candidato a la presidencia. Porque si ustedes revisan los videos de 2006, van a ver, no van a encontrar un senador ahí en la tele. No van a encontrar un diputado en la tele, siempre el presidente, ¿no? Y luego, ¿qué hacían los partidos? Decían, para no rebasar los topes de gastos de campaña, lo que voy a hacer es, no, pues es que, ¿qué crees? Esta propaganda no la pagué yo, le decían al IFE, la pagaron los diputados. Pero el IFE le contestaba al partido, no, pues sí, la pagaron los diputados, pero te está beneficiando a ti. Yo ahí no veo ningún diputado en esa propaganda. Como te está beneficiando a ti, ese te lo cargo a ti, a tu financiamiento. Entonces, todos los partidos rebasaron los topes en el 2006. No había causal de nulidad, no se podía anular la elección por eso. Ahora sí hay causal de nulidad. Pero luego uno escuchaba a los medios de comunicación, ojo, mucho ojo con los medios de comunicación, acuérdense, es negocio. Un medio de comunicación, si no lo ven, desaparece. Entonces el medio de comunicación tiene que hacer todo para que lo vean. Entonces los medios de comunicación decían, ¿cómo gastan los partidos políticos en esta elección? Un dineral, se tiene que reducir su financiamiento público. Lo que nunca dijeron los partidos políticos en los medios de comunicación en el 2006 fue que todo el dinero se iba a los medios de comunicación. Eso no nos platicaron, esa historia de que todo el dinero se iba a los medios de comunicación, sobre todo a las televisoras. Ahí sí no nos dijeron, pero todo ese dineral que le dan a los partidos, ¿qué creen? Llega aquí en nuestros contratos. ¿Cuándo escucharon eso? Pues hay que tener mucho cuidado con los medios, pero todo el dinero se fue a los medios de comunicación, esa es la realidad. Entonces ya los partidos después del 2006 también dijeron, no, esto no está funcionando bien. Y también provocaron una reforma constitucional. Por eso les digo, antes se ponían de acuerdo, yo no sé qué nos pasó en este 2023, ¿no? Dijeron, vamos a quitar eso.
vamos a reformar la Constitución. Todos de acuerdo, ¿eh? Y reformaron la Constitución, pero como dice Andrés, el que lo pidió fue el de izquierda, ¿no? El partido de izquierda en ese tiempo dijo, no, es que no podemos contratar propaganda, no podemos gastar un dineral en eso. Y entonces el partido que tenga más dinero es el que va a salir más en radio y televisión, y el que tenga menos no va a salir, y luego si llega una empresa privada y también contrata propaganda política en televisión, pues la empresa privada va a decidir una elección total. Todos los partidos dijeron, lo vamos a quitar, vamos a reformar la Constitución. Y las televisoras, eso no se puede, es inconstitucional, ya saben. Viene la reforma constitucional en el 2007, y dice ahora el artículo 41 y el 134 y otros que ya veremos posteriormente, dicen, ningún partido político puede contratar propaganda política en radio y televisión. Pero también dice la Constitución, ninguna persona física o moral puede contratar propaganda, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Y le dicen al IFE, y tú, IFE, vas a monitorear todo las 24 horas. Pero dice el IFE, oye, eso va a salir carísimo que tenga ahí una empresa especializada con una plataforma que monitoree las 24 horas todo lo que aparece en radio y televisión. Pero dice la Constitución, o sea, los legisladores, cueste lo que cueste, vas a tener esa plataforma y vas a monitorear todo lo que aparezca en radio y televisión. Y si por ahí ves una propaganda política, en radio, investigas quién es y lo sancionas. O si y luego le dijo además, pero eso no creas que ya no van a salir los partidos y sus candidaturas en radio y televisión. Sí van a salir, pero en forma gratuita. Y tú, INE, le vas a decir a los partidos cuánto les corresponde de tiempo en radio y televisión a cada uno. Y vas a obligar a las estaciones de radio y a los canales de televisión a transmitir esa propaganda. Quieran o no quieran, están obligados. Y la televisora o canal de radio que no transmita esa propaganda obligatoria va a ser sancionada. Y no saben cuántas veces han sancionado a las televisoras y cuántas veces el INE sancionó a las estaciones de radio porque al principio no querían transmitir. Bueno, cuando se da esta reforma electoral, todas las televisoras y todas las estaciones de radio presentaron amparos. Pues claro, se cayó el negocio, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Presentaron amparos, pero obviamente los amparos que presentaron ante la Suprema Corte no procedieron porque, ojo, era una reforma a la Constitución. Y ojo, eso nunca se les pase tampoco, ya se los he mencionado en otras ocasiones, la Constitución nadie la puede modificar, ningún tribunal en México puede modificar la Constitución, ningún tribunal internacional puede modificar la Constitución mexicana. La Constitución mexicana solamente la puede modificar todos las legisladoras y los legisladores, porque necesitamos de todos, senadores, senadoras, diputadas, diputados federales y la mayoría de los congresos estatales. Entonces no procedieron los amparos y así quedó en ese 2007. Ya se imaginan los medios de comunicación cómo se pusieron cuando dijeron se cayó el negociazo que tenía. Pero además tenemos que transmitir esa propaganda política en todas las elecciones. Y luego el INE pues adquirió una gran responsabilidad porque dijo, ahora voy a tener que monitorear todo lo que aparece en radio y televisión. Y además tengo que decirle a cada partido, cada elección, como va a suceder en 2024, porque todo eso sigue vigente, a cada partido le voy a decir cuántos minutos tiene cada día en radio y televisión. Y ahí es otro tema que ya luego revisaremos, esta famosa fórmula que no están de acuerdo muchos, porque beneficia a unos y no beneficia a otros. Antes no estaba de acuerdo la izquierda con esta fórmula, como decía Andrés, y ahora la derecha es la que no está de acuerdo con esta fórmula. Pero ¿saben qué dice la fórmula? De todo el tiempo están obligadas las televisoras a pasar propaganda política, ese tiempo que tienen derecho todos los partidos y sus candidaturas, va a haber una fórmula que dice 30-70. Todos los partidos van a tener 30% el mismo número de minutos en un 30%. Pero el otro 70% se divide a cada partido conforme le fue en la elección de diputaciones anterior. Entonces, ¿cuál es la elección de diputaciones anterior? 2021. ¿A quién le fue bien en 2021? A Morena. ¿A quién le fue regular en el 2021? Al PRI y al PAN. ¿A quién les fue ahí más o menos la libraron? Movimiento Ciudadano y Verde. ¿A quién le fue mal en 2021 en diputaciones federales? Muy mal, al PT y al PRD. Entonces, ¿saben cómo se divide esa fórmula? Imagínense, para el 2024,
Es un ejemplo. Si a Morena le dan 100 minutos, al PRI y al PAN le van a dar por ahí de 70 o 65, a Movimiento Ciudadano y el Verde le van a dar como 40 minutos, y al PRD y al PT unos 15. Así está la ley. Antes, ¿a quién beneficiaba esa ley? Se los digo así como es, pues al quien la promovió. Ahora, ¿a quién le beneficia esa ley? Pues al partido que está en el gobierno, a Morena. Entonces, una ley que no autorizó Morena porque Morena ni existía, ahora le beneficia a Morena. Para que vean cómo cambia, ¿no? Pero así está esa ley, y mientras no tengamos una reforma constitucional, porque ya no vamos a tener para el 2024, de ese 70% de minutos que tienen todos los partidos en radio y televisión, pues Morena es el que va a tener más tiempo, y el que menos tiempo va a tener es el PRD y el PT. Por esos dos partidos están preocupados, porque han tenido muy pocos resultados en las últimas elecciones, y si a eso le agregamos que para el 2024 son los que van a tener menos tiempo en radio y televisión, pues se les va a complicar su existencia. Acuérdense que necesitan el 3% para conservar su registro. Pero a eso también hay que agregarle, pues, que en el financiamiento público que van a tener los partidos en el 2024, aplica exactamente la misma fórmula, 30-70. Entonces, si a Morena le van a dar 100 pesos, lo mismo, PRI, PAN 65, Verde y Movimiento Ciudadano les van a dar 40 pesos, y PRD y PT 15. Así están las reglas. Son reglas constitucionales que ya no podemos modificar. Entonces, de alguna forma, pues lleva ventaja Morena sobre los demás partidos, porque va a llevar mayor financiamiento público, va a llevar mayores tiempos en radio y televisión, pero Morena no hizo esa ley. Fíjense, cuando 2007, Morena, ¿dónde estaba? Ni existía, ni nos imaginábamos que iba a existir. Y ahora esa ley de 2007, al que más va a beneficiar en el 2024, es a Morena. Ya luego platicaremos de estas intervenciones que están haciendo los servidores o las servidoras públicas en radio y televisión. Y luego ya también vamos a platicar de otro tema muy importante. Esa reforma constitucional de 2007 modificó las reglas en radio y televisión, como le dicen, el modelo de comunicación política nuevo, que a mí no me gusta la palabrita porque modelo es como lo ideal, es diseño de comunicación política. El modelo nunca va a haber uno ideal, siempre se puede modificar. Pero bueno, se dice en la reforma, nuevo modelo de comunicación política en radio y televisión. 2006, 2007, como dice Andrés, pues ya hace mucho tiempo, 2007, pero no previó ahí el legislador, que no lo podemos culpar porque a lo mejor no se lo imaginó, pero el legislador en 2007 no previó el tema muy importante ahora de redes sociales. Se cambió el diseño en radio, en televisión, es gratuito, etcétera, todo esto que les estoy contando, pero redes sociales no se dijo nada. ¿Y qué creen? 2024 sigue la misma legislación. Como no se pudo reformar la Constitución en el 2024, no se agregaron temas relacionados con redes sociales. ¿Y ustedes creen que todas las candidaturas del 2024 no van a utilizar redes sociales? Todas van a utilizar redes sociales. Y eso no está regulado ni en la Constitución ni en la ley. Y ahí nomás se las dejo de tarea. ¿Saben cuántos cargos se van a competir en el 2024? Más de 20,000 cargos. Ahí se las dejo, ¿eh? Si suman regidores y síndicos, y regidoras y síndicas, son más de 20,000 cargos que se van a competir en el 2024, y resulta que nuestra Constitución y nuestras leyes no hablan de redes sociales. Entonces, vamos a tener que irnos a lineamientos del INE y a criterios que vayan evolucionando poco a poco con asuntos que vaya resolviendo la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y acuérdense, ya se los platiqué, ya varias elecciones en el mundo, los presidentes actuales son porque ganaron la elección vía redes sociales. No, ahí se las dejo nomás de tarea, pero ya lo vamos a ver después a fondo. Adelante, Andrés, te escuchamos. Sí, nada más era para terminar esto que decía maestro, ojalá en la clase de mañana o en estas semanas toquemos más a fondo estos temas que son bastante interesantes. Uno, el financiamiento 70-30 de esta fórmula, que Así está es. contenida en el artículo 41, y el otro,
el de las redes sociales, que también me parece bastante interesante, son dos temas que dan para una clase completa. Pues ese sería Así es, y yo creo que no le han tomado muy en cuenta, pero nada más vean Nuevo León, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea y no soy adivino, ni mago, ni mucho menos, pero en Nuevo León hay dos figuras importantes, ojo, a nivel nacional, que ganaron sus elecciones vía redes sociales y ya suenan para que un día en su vida ganen una elección presidencial, ¿eh? No les digo de ahorita, pero lo que es el gobernador actual de Nuevo León y el presidente municipal de Monterrey, Colosio, pues ya se habla de que son figuras que conocen en todo el país. Y yo les digo Colosio, no van a pensar en el Colosio de 1994, que desafortunadamente lo asesinaron. Si ahorita les digo Colosio, están pensando en el presidente municipal de Monterrey, pero saben que todo el país lo identifica. Ya pocos nos dicen, oye, pues ¿quién es ese Colosio? ¿De dónde salió? No todo el mundo sabe. Ese Colosio, cómo ganó la elección, es presidente municipal de Monterrey, y si ustedes ven encuestas de la elección presidencial, ya sale por ahí su nombre, y todo es debido a redes sociales. El gobernador también de Nuevo León, si es una persona famosa a nivel nacional, es por redes sociales, y resulta con la novedad que nuestra Constitución no nos habla de redes sociales, y sí se había revisado en este plan B ese tema. Y también otro tema muy importante que tocó Andrés, de qué tanto pueden decir y qué tanto no pueden decir, intervenir los servidores y las servidoras públicas, incluyendo el presidente de la República. El plan B ya traía una nueva ley mucho más eficiente y más progresista. Pero el plan B, ya saben la historia, eso lo hemos platicado, y seguramente, yo espero que la Corte ya no se tarde en resolver ese plan B, pero seguramente pues lo que dicen los expertos es que se va a declarar la invalidez de ese plan B por inconstitucional. Entonces nos vamos así como estamos en este momento, con estas leyes, con esta Constitución, y pues hay que revisar todos los criterios que están, porque también, pues por ejemplo, piensen ustedes que son el presidente de la República. No puedo decir nada. ¿Está bien eso o está mal? Luego la ley dice, te sanciona tu superior jerárquico si haces pronunciamientos o propaganda política y actos anticipados de campaña, que yo se los digo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esa disposición, pero como dice Andrés, lo creó la propia izquierda. Ahora ya no les gusta porque ellos están en el gobierno, pero yo no estoy de acuerdo con la creación. ¿No puede decir nada el presidente de veras? Pues no. Pero luego la ley dice, si se pronuncia a favor o en contra de alguna candidatura o de algún partido, lo sanciona su superior jerárquico. Ahí nomás me dicen, denle una buena estudiada y ahí me dicen quién es el superior jerárquico del presidente de la República y van a ver que no tiene superior jerárquico. Entonces nomás se le puede amonestar, llamar la atención, oiga presidente, no haga eso y no lo digo yo, pues lo dice la Constitución. Y a lo mejor el presidente nos dice, pues es que esa Constitución restringe mi libertad de expresión, pues así está la Constitución, presidente. Y a lo mejor nos dice, es que yo la quería cambiar, pues sí, presidente, pero no alcanzaron los votos. Y la Constitución dice, no se puede pronunciar ningún servidor público, pueden ser actos anticipados de campaña, etcétera. Al INE le dicen, tienes que dar de baja esa propaganda inmediatamente, y así está la Constitución. Y en el mundo nos dicen, ¿por qué tienen esa Constitución? Pues quién sabe, pero ya está. Imagínense que un presidente de los Estados Unidos le diga, no te puedes pronunciar en la próxima elección presidencial. No puedes decir nada. Ahorita que está diciendo Biden todos los días, quiero reelegirme. Y nadie le va a decir nada y nadie lo va a sancionar porque pues, es otro modelo de comunicación política. Pero aquí el de nosotros, nos dice la Constitución, no se puede pronunciar ningún servidor público y menos los de alto nivel jerárquico como un presidente municipal, una gobernadora, un gobernador, el presidente, con la finalidad de proteger la equidad en la contienda. Porque en México si se pronuncia un presidente puede afectar la equidad en la contienda porque él tiene todos los medios de comunicación que lo siguen y a lo mejor otra persona no tiene ningún medio de comunicación. Por eso nació esa reforma constitucional. Pero bueno, dice, sí, vamos a proteger la equidad en la contienda, pero la libertad de expresión, que es un tema fundamental en cualquier democracia, pues a lo mejor se está restringiendo de alguna forma para todas estas servidoras y servidores públicos.
Pero la historia de nuestro país también nos dice que si se pronuncia un líder como el presidente de la República, sí puede afectar la equidad en la contienda y puede coaccionar el voto del electorado. Entonces no se puede. Y ahorita está que no se puede y no se reformó la Constitución y entonces no se puede y entonces si lo hacen, pues como dice muy bien también Andrés, pues hay que amonestar porque es el presidente y no lo puede sancionar ningún superior jerárquico porque no hay superior jerárquico. Entonces nomás decirle, ¿sabe qué presidente? Pues ahí le mandamos el mensaje de que no debe hacerse eso, porque así lo señala la Constitución. Y ahora también me llamó mucho la atención, pues lo que creo que se reunió el domingo el presidente con los que quieren ser candidatos a la presidencia, y no sé qué vaya a pasar, pero creo que se habló ahí el tema de que, pues si quieres ser, tienes que renunciar, precisamente para este tema de servidores públicos y de recursos públicos. Y creo que ya les dijo, pues tienen que renunciar, porque así lo dice la Constitución. No puede ser servidor público y hacer campaña al mismo tiempo. Pero vamos a ver si renuncian. Ya se pronunció uno, acuérdense, Brad ya se pronunció, dijo yo me voy tal día, renuncio para hacer campaña abiertamente. Pues bueno, hay que ver los otros temas, si son actos anticipados de campaña, si no, pero ya estamos empezando que bueno, ya no va a ser servidor público en ese momento, pero lo van a hacer todas las candidaturas de todos los partidos políticos. Pues hay que esperar, ¿no? Pero esa es una buena señal, ¿no? De que, ¿sabes qué? Si quiere, tiene que renunciar, así lo dicen los estatutos del partido. Vamos a ver si se cumple o no, pero esto es porque este es nuestro diseño. Y hay que revisar este diseño, porque yo sí creo que se están afectando la libertad de expresión y sobre todo el derecho a la información que tenemos todos. Pues si me quiero expresar y si quiero decir quiero ser presidente, pues hay que ver, ¿no? Desde mi punto de vista, ya lo veremos en su tiempo, pero desde mi punto de vista, si no hay recursos públicos de por medio, pues que se expresen. Si hay recursos públicos, entonces si no, hay que sancionar, etcétera. Pero si no hay recursos públicos, por eso, si yo renuncio como servidor público, de entrada se supone que ya no va a haber recursos públicos en mis pronunciamientos. Entonces, a lo mejor si es una buena señal, pues a ver, ¿quieres ser candidato? Pues lo primero que tienes que hacer es renunciar a tu cargo, así ya no te podemos decir, eres servidor público. Aquí nos dice Andrés, también Monreal y Noroña pidieron licencia. Ay, mira, ya están ahí avanzando los temas. Antes no era así, ustedes se acuerdan de un año antes que renunciara a alguien para hacer campaña, pues eran otras figuras, eran otros temas, todo era completamente distinto. Pero si van por esa línea, pues me parece bien que por lo menos pidan licencia o renuncien a su cargo público para que tengan mayor libertad y puedan expresarse de mejor forma y sobre todo no utilicen recursos públicos durante las campañas. Pero no solamente los líderes. Como yo les he dicho, si va todos los que trabajan en una presidencia municipal a una campaña el lunes a las 12 del día, ahí hay recursos públicos. Porque todas esas personas que están en la presidencia municipal trabajando no pueden salirse de su trabajo a una campaña el lunes, hora hábil, apoyar una campaña. Están recursos públicos, ellos les pagan para estar en el municipio, no para estar en una campaña. Entonces dice ahí el Tribunal Electoral, ya lo ha dicho en varios criterios, cumplan con su horario de trabajo. Después sí pueden ir a la campaña, aunque sean servidores públicos, sí pueden ir, pero no en horarios de trabajo, porque si vas en horarios de trabajo, estás utilizando recursos públicos de ese municipio. Todo eso lo vamos a ir platicando y ya hay que ir pensando en una reforma, pues ya para el 25, yo creo, o algo así, porque aquí ya nos quedamos con esta Constitución y por eso vamos a revisar muy bien todo lo que dice la Constitución. También vamos a tocar un tema que a mí me interesa mucho, el de la residencia. ¿Por qué se pide residencia? ¿Y cuándo hay residencia? ¿Y cuándo no hay residencia? Y si no hay residencia, pues no puedes participar. Y luego ya llegaremos en su momento también a esto que se ha discutido mucho del el famoso modo honesto de vivir. ¿Cuándo tienes modo honesto de vivir y cuándo no? Porque si no tienes modo honesto de vivir, pues no puedes registrarte como candidato, porque es un requisito. Ser ciudadano, pero además tener un modo honesto de vivir. ¿Cuándo lo puedes perder? Vamos a ir viendo todos esos temas. Adelante, Marco Antonio. Te escuchamos. Sí, en esto del tema del modo honesto de vivir, pues yo creo que sí deberían de darle una revisadita y por lo menos tener una continuidad laboral, ¿no? Porque se ha platicado, se ha hablado mucho acerca del tema de que vivió tanto tiempo nuestro actual presidente,
y pues sí dices, pues de dónde sacó dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tratar de, ¿sabes qué? Pues demuéstrame que tanto tiempo pues estuviste tú trabajando en algo, ¿no? O sea, porque sí está medio, pues, para no despertar sospechas, vamos, pero bueno, eso ya se verá más adelante. Así es, Marco Antonio, ya lo veremos cuando veamos las causales de nulidad que están en la Constitución, donde se habla de todos estos temas. Bueno, compañeras y compañeros, me dio mucho gusto verlos el día de hoy. También les pido una disculpa, como lo hizo Fernando de la Pesa, por no poder entrar el lunes, pero hubo un problema ahí técnico que no se pudo resolver, pero bueno, aquí vamos a estar. Yo les voy a dar clase mañana, que no clases, son pláticas, ya están viendo que son pláticas. Y también el viernes vamos a tener otra plática y la siguiente semana seguiremos con este diplomado, ¿no? Por lo pronto, de verdad, les agradezco a todas y todos mucho su atención. Y acuérdense, como en la tele, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho y que tengan buenas noches. Hasta mañana, gracias. Sí. Hasta luego. Un Saludos a abrazo. todos.